mucho tiempo y en muchas ocasiones y hasta hace poco siempre me consultan sobre el tema de cuando una persona, un hermano nuevo llega a la congregación buscando el cambio, buscando la paz de nuestro Adón Yeshua, buscando la solución del problema quizás, y por ahí se encuentran con algunas cosas para ellos extrañas, como por ejemplo personas hablando en lenguas, algunos danzando, algunos tirados en el piso, retorciéndose en el piso. Y al ser nuevo y al ver estas cosas, primero que causa miedo, curiosidad, después está el pastor que sopla, que cae la persona, que revolea el saco, caen las personas, que tiran la Biblia en el piso, algo sagrado, y caen personas. Y muchos me han preguntado, y en varias ocasiones hasta hace poco, si estas cosas existen y son bíblicas, si son bíblicas. Para eso los invito a que vamos a ver el libro de Primera de Corintios, capítulo 14. Vamos a leerlo completo, así podamos comprender lo que Pablo está diciendo sobre estas cosas, el don de lenguas. Vamos con el capítulo 14, versículo 2 en adelante. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Yahweh, pues nadie le entiende, aunque el Ruach, el Espíritu, habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con la profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablares al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, con el Ruach, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, con el Ruach, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabes lo que has dicho, porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Yahweh que hablo en lenguas más que a vosotros. Pero en la iglesia, en la congregación, prefiero hablar 5 palabras con entendimiento
para enseñar también a otros, que 10.000 palabras en lenguas desconocidas. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niño en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Adón. Atento aquí lo que dice Pablo. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la congregación se reuniere en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todo es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Yahweh, declarando que verdaderamente Yahweh está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para la edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea este por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la congregación y hable para sí mismo y para Yahweh. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Y si a algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Yahweh no es Yahweh de confusión, sino de paz. Como en todas las congregaciones de los santos, vuestras mujeres calles en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa de su marido, porque es deshonroso, porque es indecoroso, que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Yahweh, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribió son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Bueno, mis hermanos, leyendo la carta a los Corintios, en el capítulo 14, Pablo, el apóstol Shaul, el último de los apóstoles, es bastante claro en lo que dice, y la respuesta para todos aquellos que preguntan si hoy existe el hablar en lenguas, profetizar, danzar, o que algunos hermanos estén tirados en el piso mientras se comparte la palabra, retorciéndose como víboras, o algunos pastores, como les decía al principio, tirando la Torá, la Biblia, en el piso, o revoleando el saco para que puedan caer las personas. Esto ya no existe más. Primero y principal, las lenguas celestiales o extrañas, como dice Pablo, ya no existen. ¿Por qué lo digo? Porque no cumplen los requisitos que Pablo está diciendo. Que hablen 2 o 3 al máximo, pero si hay intérprete. Porque usted imagínese que una persona nueva entra a la congregación y se encuentran con todo esto, uno hablando en lengua
el otro profetizando, el otro danzando, el otro tirado en el piso, el pastor predicando, algunos colaboradores luchando con unas personas en el piso, supuestamente tomada por espíritus. Lógicamente, si sos nuevo, te va a dar miedo y nunca más vas a querer volver a esa congregación. Como dice Pablo, si pues toda la iglesia, la congregación se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos, incrédulos, ¿no dirán que están todos locos? 1 Corintios 14, versículo 23. Otro tema es la danza. La danza no existe y todos van a decir, pero David danzó. David danzó consciente porque venía de ganar una guerra, se quitó la ropa y entró a Jerusalén danzando de alegría, de gozo, consciente. Usted no va a encontrar en la Torá, en la Biblia, en ningún momento cuando el Mesías entra a las sinagogas que todos danzan, cantan, hablan en lenguas. Cuando entraba Yeshua en una sinagoga, o Pablo o Pedro, todos se sentaban a escuchar la porción de la Torá, de la palabra. Todos aprendían y las mujeres sentadas calladas aprendiendo junto con sus esposos. Hoy la iglesia moderna ha utilizado la danza, la cual yo participé en un tiempo en una congregación donde se danzaba, y esa danza son del espíritu del Kundalini, que esa se la usa y se la usaba en la India, esa costumbre. Y un pastor de Estados Unidos, cuando viajó a la India, adoptó esa costumbre, trajo esa costumbre, adoptó a su país, y después todo Latinoamérica, la mayoría de las congregaciones adoptaron esa costumbre de esa danza, un desorden total, moviéndose como títeres, como zombies. Ese no es el Espíritu Santo, no es el Ruach HaKodesh. Pero sí es un espíritu, pero no el Espíritu Santo. Y si usted que está escuchando este audio danzó o danza, pídale la revelación a nuestro Creador Yahweh y hágase libre, porque esa danza es la danza de Kundalini, de la serpiente. No puede ser que el pastor esté dando la palabra, enseñando la Torah, mientras otros danzan, el otro habla en lenguas, el otro se manifiesta con espíritus en el piso. Eso no es lo que dice Pablo, todo su debido orden. Muchos se pueden ofender lo que yo voy a decir ahora, pero es la verdad, parece un circo. Yo para ver payasos pago una entrada en un circo y me siento a ver, pero la congregación, la iglesia, la reunión donde se habla de la Torá, donde se habla de la santidad, no existen estas cosas. No podemos estar jugando o para impresionar al que llega por primera vez para decir que el Espíritu Santo está en nosotros por la danza, por la lengua, por lo que se manifiestan. El demonio no se puede manifestar en un lugar santo, no puede entrar. Hay muchos pastores que soplan para que las personas caigan al piso, que revuelven el saco. ¿Dónde está escrito? Se dan cuenta que la iglesia moderna de hoy, la mayoría, no todos, se está convirtiendo en un verdadero circo, compitiendo el uno con el otro. No usemos los dones que nos dio nuestro Adón Yahweh a través de su Hijo Yeshua para hacer estas payasadas. Usemos para edificación, exhortación y consolación. Este audio lo he grabado sin ninguna intención de ofender a nadie, sino con las escrituras. Quiero llevar el mensaje porque las escrituras no se equivocan y se interpretan por sí mismas. Reciba la paz de nuestro Adón Yahweh en el nombre de Yeshua. Shalom para todos. Amén. Emanuel Producciones.